ya está creada. Justamente como consecuencia de esta comisión, la decisión fue crear la Autoridad Nacional, que se ha creado por decreto legislativo, aprovechando que el Congreso nos dio facultades legislativas, la hemos creado. Ahorita, la próxima semana, estamos emitiendo un decreto supremo donde se le va a dar las facultades, su organización, y donde, como se ha hecho también, tiene que haber un director ejecutivo, un PMO, con una mirada justamente, no solamente en la inversión pública, que creo que es la menor, el potencial de la zona económica a partir de Chancay es sobre todo la inversión privada, los ojos del mundo que quieren reglas claras para poder invertir grandes capitales. Está con nosotros el ministro Julio de Martini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, pero hay que decirlo por lo que se sabe, ¿no? De la información, hombre influyente, ¿no? En el poderoso hombre del gobierno. Bienvenido, ministro. Gracias por estar acá. Nicolás? Muy buenos días, muchas gracias. Y creo que, recogiendo tus palabras, yo te he escuchado muy temprano y estamos absolutamente de acuerdo. Todo peruano que quiera el país tiene que apuntar a ser influyente en cualquier instancia para que esto se dé y para que no se trabe y no perdamos oportunidades como muchas veces sucede, ¿no? Y tenemos que centrarlo en lo importante y dejar la anécdota para que se vean los fueros que se tienen que ver, pero sobre todo, como tú bien has dicho, hoy día tenemos un día histórico en el Perú. En la inauguración de este puerto de Chancay no solamente es por esta inversión privada de miles de millones de dólares de los chinos, sino lo que puede generar en el país. Y por eso es que para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es tan importante esto. Muchas veces se ve el Foro APEC solamente como un tema económico, pero en el centro del Consejo de Ministros, con la señora presidenta, con el Premier, siempre hemos marcado una posición que esto de repente es el comienzo del Gatillay, un desarrollo sostenido para todo el Perú. Y por eso nosotros hemos propuesto el año pasado una primera comisión multisectorial donde han participado todos los sectores, pero además el gobierno regional y las municipalidades distritales. Y segundo, eso ha llevado hoy día a la creación de la Autoridad Nacional Autónoma. Y todo esto son pasos previos con un sentido de urgencia, porque no se ha hecho por muchos años, pero ¿no? por eso, o sea, yo creo que hay que detenernos, porque yo creo que, y yo he sido muy insistente sobre esto, yo creo que el Perú necesita un gran plan como país, un gran proyecto nacional, no lo tenemos, los 40 candidatos, todos quieren ser presidentes, pero creo que en resumen ninguno tiene idea de lo que hay que hacer en el Perú, realmente, están más preocupados en sus ambiciones personales que en los grandes problemas del país, pero en fin. Pero hay cosas que sí se pueden lograr, sí, como el proyecto del puerto de Chancay. Entonces, uno de los primeros problemas es quién va a manejar las decisiones. Y si se crea otra vez las comisiones multisectoriales, entran todos los ministerios, con todos los pecados que arrastran los ministerios, ¿sabes? O sea, yo he podido escuchar, hablar con consultores, con inversionistas que dicen, a ver, ¿cómo va a ser esto de las obras? Hay que hacer obras de saneamiento, hay que hacer pistas, hay que hacer ferrocarriles, vamos a pasar por la historia de la burocracia en el Perú, de la corrupción de la gestión pública, o sea, porque todos sabemos cómo funcionan las cosas hace décadas en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Transporte, o sea, no avanzamos, pues Julio, no avanzamos, o sea, o creas una autoridad autónoma, independiente de la política, que haga las cosas y hacemos las cosas rápido, bien hechas y con cero corrupción, o vamos a estar hablando dentro de 10 años de por qué no se hizo el agua potable o las carreteras o el tren. Y ahora, dado tu espacio, te voy a comentar lo que sucedió. Acuérdate, hasta el 2022 no escuchábamos Chancay, no escuchábamos. El señor Castillo estaba en cualquier cosa menos en esto. El 2023, cuando asumimos el gobierno, como tantas cosas, se pusieron en el centro del debate cosas importantes. Una era el tema de Chancay, pero acuérdate lo que pasó en el 2023. Por una parte, el gobierno regional tenía su posición, el alcalde distrital de Chancay tenía la suya, el provincial lo mismo. Cada sector veía el desarrollo de Chancay desde su competencia. Por eso era tan importante hacer esta comisión que se ha servido, porque es la que ha mapeado todo lo que se necesita en materia económica y social para que esto sea un crecimiento, digamos, con igualdad. Y a partir de eso, Nicolás, donde se ha identificado la brecha de infraestructura, es donde nosotros hemos identificado justamente problemas que tenemos que destrabar, algunos ya se han destrabado,
rápidamente para que la burocracia no opere, ¿no? Una mirada de un sector por acá, otra mirada de otro sector por acá, y eso se traba. Esto ya está mapeado. Ya hay una agenda de trabajo donde han intervenido las autoridades también subnacionales, pero por supuesto con plazos para que se resuelva. Pero se va a crear una autoridad autónoma. Así es decir, porque la experiencia, por ejemplo, de la reconstrucción, y resulta que hay el ANA, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa, el otro, el Ministerio de Transporte, Provías, o sea, y al final te pones a mirar el resultado y la lluvia nos van a llevar de encuentro otra vez. No, te comento, en la próxima, o sea, la autoridad el asunto es que si tú no creas una autoridad realmente autónoma, que tenga capacidad de decisión y que además decida con los privados. O sea, yo he conocido, por ejemplo, hay gente que dice, el gobierno regional de Lima dice, hay que construir 800 kilómetros de vía. Y hay un fondo de inversiones internacional que dice, yo le pongo la plata, pero no con las reglas de juego del Perú, pues. O sea, eso tiene que cambiar. Y algo más, Nicolás. La autoridad ya está creada. Justamente como consecuencia de esta comisión, la decisión fue crear la Autoridad Nacional, que se ha creado por decreto legislativo, aprovechando que el Congreso nos dio facultades legislativas, la hemos creado. Ahorita, la próxima semana, estamos emitiendo un decreto supremo donde se le va a dar las facultades, su organización, y donde, como se ha hecho también, tiene que haber un director ejecutivo, un PMO, con una mirada justamente, no solamente en la inversión pública, que creo que es la menor, el potencial de la zona económica a partir de Chancay es sobre todo la inversión privada. Los ojos del mundo que quieren reglas claras para poder invertir grandes capitales y con ello trabajo, prosperidad y disminuir la pobreza. Ahora, ¿no? Claro, pero el tema es que, es decir, hay que crear una autoridad, ¿no es cierto? Usted dice ya se avanzó, por lo menos en la definición, ¿no es cierto? Está creada la Ahora, el tema es que junto con la creación de esta autoridad hay que destrabar todos los procedimientos, porque en el Perú hacer una obra con los procedimientos te puede llevar actual. O sea, si tú sumas los engorrosos procedimientos más la corrupción, porque todo el mundo quiere morder en este país, porque así es, y no avanzamos, pues. Entonces eso también tiene que hacerse, ¿no? Un ejemplo importante que esta autoridad autónoma nacional va a tener como desafío: el saneamiento físico legal. Esta autoridad, a partir de Chancay, tiene que tener una extensión, ya lo hemos conversado, desde Barranca hasta el Callao, porque lo que se tiene que formar no solamente es la exposición y expansión de Chancay, sino toda esta zona industrial. Claro, pero eso es el otro tema, ¿no es cierto? Definir el área. Polo Monzón, es decir, yo hace años que escucho a Polo Monzón, no hace meses, hace años. O sea, la primera exposición consistente que se hizo sobre el proyecto de Chancay, sobre el modelo de lo que había, lo hizo Polo Monzón a pedido del gobierno regional de Lima. De Lima, así es. Y fue espectacular, o sea que esto no es... Gobierno anterior, inclusive. Claro, entonces él lo que dice es, y lo ha dicho acá, tiene que ir por lo menos de Huacho hasta el Parque Industrial de Ancón. O sea, ese tiene que ser el concepto, porque el concepto originalmente, que incluso se ha presentado como proyecto en las comisiones en el Congreso, solo Chancay, era enano. Sí, no. O sea, íbamos a hacer una aduana, vamos a mirar cómo entraba y salían las cosas, ¿no? Solamente en la visita de la presidenta, te comento, a China, a Shenzhen, los empresarios chinos están interesados en todo lo que es el proyecto del Parque Industrial de Ancón. Solo una empresa para automotriz. O sea, ¿te imaginas el potencial que hay? Por eso tenemos que mirar proyectando al país, no solamente en esta zona económica especial, que tiene que ser naturalmente como influencia desde Barranca hasta Callao, que es lo que vamos a trabajar, que ya la presidenta ha tomado decisión, sino darle las condiciones necesarias para que esas empresas vengan al Perú a invertir. Tenemos que ir, ministro, a la pausa, por favor. Vamos a la pausa, pero antes un mensaje para ustedes. Siempre pensando en el bienestar de sus pacientes, Surcosalud atiende esta semana normalmente, escúchenlo bien, incluyendo los feriados, es decir, 14, 15 y 16 de noviembre, Surcosalud atiende en todas sus sedes desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En Surcosalud, cuidamos de ti. Vamos a la pausa. Esto es Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Regresos que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está Julio de Martini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, en nuestros estudios, y estamos hablando en primer lugar
del puerto de Chancay. El anuncio que ha hecho el ministro es que lo de la autoridad autónoma que va a administrar, gestionar el puerto de Chancay ya está constituida. Es un hecho. Ya, pero esto tiene que ir de la mano con crear el marco, es decir, con crear la zona económica especial que esta autoridad va a gestionar. Correcto. Y la primera pregunta es ¿de dónde a dónde? Polo Monzón ha dicho acá tiene que ir de Huacho al Parque Industrial de Ancón. La zona de influencia directa, Nicolás, por el trabajo que ya hemos hecho, es a partir de Barranca, Huaral, Huacho y por supuesto Chancay y Aucayama. Esa es su zona, que es la digamos, zona la costera. directa. Pero la indirecta, recordar que ahí viene el vecino, que es Lima Metropolitana a través de Ancón, y por supuesto ya el puerto del Callao. O sea, ustedes dicen que debe ir incluso hasta el Callao. Por supuesto, es que es lógico. Es que si nosotros queremos un hub potente, ya estamos dando el gran paso con Chancay, tenemos ya 2 operadores de primera categoría en el Callao, todo esto se tiene que convertir en una zona industrial, una zona donde las grandes inversiones privadas puedan venir, pero sobre todo una zona donde va a ser el gatillador de la promoción y el desarrollo de los corredores económicos del Perú, minería, agroexportación y todos aquellos clústeres que nosotros tenemos que potenciar. Y además empezar a plantear el tema, por ejemplo, nosotros en el Perú somos unos capos en producir textiles de alta calidad, o sea, todos los productos de algodón que se hacen en el Perú. Yo he visto gente en tiendas en Nueva York, en Madrid, en París, la gente en las tiendas buscando si ese polo de Adidas o de las marcas más fichas vienen del Perú. ¿Por qué? Porque consideran que es la mejor calidad. Nosotros podemos desde Chancay multiplicar Ahora eso. Que en ATE se hacen, esos polos se hacen en ATE. Claro, y lo mandan a New York. pero si tú eso lo trasladas a Ancón, puedes hacer no una fábrica así, sino una fábrica 10 veces más grande de la que tienes. Ahora, el gran problema es el impuesto a la renta y el ministro de Economía, por lo que sé, no entiende. Tiene una visión así de recaudador. No se da cuenta que si se pone como se tiene que poner 0%, no vamos a tener el punche que deberíamos tener para arrancar, por lo menos los 5. Polo Monzón dice los 10 primeros años deben ser 0. A ver, y después vamos subiendo, ¿no? Yo te comento porque lo bonito de este Consejo de Ministros, hay debates bien importantes. Y uno de los debates ha sido justamente esto. Cuando había una posición que señalaba que los países que postulan al OCDE, digamos, algunos tienen ese estándar de impuestos, también encontramos que hay países del OCDE que parten del 0%. Nosotros obviamente somos un país que quiere el desarrollo y quiere atraer inversiones. Por lo tanto, la experiencia internacional señala que esa condición del 0% es fundamental. Ojo, y te lo digo, de público conocimiento, la decisión, compromiso y directiva que ha dado la señora Presidenta de la República es que partamos del 0% y a partir de eso escalonadamente subir. Por lo tanto, el ministro de Economía puede tener su posición, que es muy respetable, pero es una exposición de la presidenta que el premier sabe, conoce y también se ha conversado en pleno Consejo de Ministros. Por lo tanto, ¿Y lo han hablado con el Congreso? Porque esto tiene que ser una ley, ¿no es cierto? Así es. Por eso la ley se está discutiendo y siempre, obviamente, el Congreso tiene sus comisiones, estas hacen sus propuestas, pero nosotros hemos hablado, hemos dicho cuál es la posición del Estado, posición que ratificaremos cuando eso sea una ley y venga lo ideal hubiera sido que el día de hoy y mañana la presidenta anuncie en el marco de la PEC que a raíz de la inauguración del puerto de Chancay en el Perú se crea la zona económica especial y se crea la autoridad autónoma para administrar y vengan y traigan su billete acá que les vamos a dar los primeros años 0% y vamos a juntos. Es decir, pero por lo menos va a poder leer el título, digamos, anunciar la intención de que las cosas vayan en esa dirección. Y cuando la presidenta Nicolás ha estado, por ejemplo, que yo lo he acompañado en el mismo Chancay, que hemos estado personalmente cuando se trajo la primera grúa pórtico en esta maravilla de tecnología que hay, lo anunció públicamente. Esta zona económica especial con 0%. Por eso te digo, es una decisión de gobierno que lamentablemente pues el Congreso todavía está evaluando esto en su comisión, pero seguramente esto se va a dar y los agentes económicos están a la expectativa para comenzar a gatillar este desarrollo. Ya, ¿no? Punto número 1, Chancay. Bueno, ojalá el Congreso tiene que votar porque cuando se vota lo de los impuestos se necesita 87 votos, Así 2 es. votaciones. Así es. O
sea, que más les vale a los señores del Congreso, si quieren ganarse alguito de simpatía en el Perú, hacer las cosas como corresponde. Segundo punto, rápidamente, el tema de la minería informal. Hay una campaña feroz en la Sociedad Nacional de Minería para identificar Reinfo igual delincuentes. Y acá han estado sentados representantes de los mineros informales indignados y pidiendo que se haga realmente el proceso de formalización, lo cual supone dos cosas: ampliar el plazo del Reinfo, pero en segundo lugar, crear los mecanismos que efectivamente permitan la formalización. Pues nos hemos pasado 12 años, el cálculo que se hace es que se han gastado 800 millones de soles y no se han formalizado ni 2.000 de los 80 y tantos mil registrados. Otro tema, Nicolás, por eso yo siempre le comento a la presidenta, siempre la historia acompaña luego a los que hacemos las cosas, no mirando solamente las palmas. Ya resolvimos el tema de Chancay, está en vía de resolución, se han dado las condiciones. Ojo, si por algunas personas fueran o algunos intereses, no se estaría inaugurando Chancay. Lo hemos resuelto. Ya, pero ahí está. Acá le hemos dado con palo al ministro de Transportes cuando surgió esa tontería de cuestionar la base del contrato. Pero lo hemos resuelto y marcamos posición. En este tema de la minería, la posición es, creo que todos en consenso de la presidenta, oiga, ni decir que todos son delincuentes, que eso es una falacia, ni también, como algunos dicen, que se extienda indefinidamente el Reinfo, porque esto está generando, obviamente, condiciones desfavorables para una minería formal. Lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, saber que hay 600.000 mineros y con ellos sus familias. Y, por supuesto, empezar a construir algo que no se ha hecho por años. Este Reinfo tal vez en su momento tuvo una buena intención, pero ya ha quedado comprobado que cuando tú no pones plazos, cuando tú no tienes las reglas claras para que esto se formalice, esto se descontrola. Por eso yo particularmente creo, y lo está trabajando nuestro señor ministro de Energía y Minas, tiene que haber una norma, que es la que se va a discutir y se va a dar próximamente, donde primero separes pues la paja del trigo, ¿no? Efectivamente, hay mineros ilegales que han formado economías ilegales y que con ello traen un montón de problemas, inclusive de seguridad nacional. Pero la mayoría, estoy seguro que son mineros artesanales y que quieren formalizarse y que justamente ahí se tiene que hablar con la empresa justa, con la minería grande. Pero el primer tema es si se va a prorrogar o no la vigencia de los Reinfo y junto con eso crear los mecanismos. O sea, una vez más, Monzón, ¿no es cierto? Pablo Monzón, que por alguna razón es una de las personas que piensa en este país, ¿no es cierto? Lo que él dice es que comenzamos a hacer un censo. Ni siquiera sabemos cuántos son exactamente ni dónde están. Comencemos por ahí, por tener esa información. Pero ya, ¿prorrogas el Reinfo? ¿Sí o no? O sea, pero no lo prorrogas simplemente, sino lo prorrogas y simultáneamente creas los mecanismos para que se simplifique el proceso de formalización en base a un entendimiento con los titulares de la Constitución. Tan simple como lo estás señalando. Porque no vamos a pensar pues que de acá a fin de año vas a solucionar lo que no han solucionado, ¿cuánto? Más de una década. Pero Julio, una cosa es que yo lo diga, que soy un periodista que puede tener una opinión, otra cosa es que lo diga un ministro. No, pues, ¿Se va a extender el plazo del Reinfo, sí o no? Se va a discutir la próxima semana. Pero lo que está esperando, no le tengan miedo a la Sociedad Nacional de Minería. Es decir, el Perú le ha entregado a 40 grupos familiares y económicos el derecho a extraer el mineral, que es de todos los peruanos y tienen millones de hectáreas concesionadas. Que no sean nosotros estamos angurrientos. A ver, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con toda la inversión, grande, mediana, pequeña, pero como tú lo has dicho, que sea responsable. Entonces, una de las cosas que se tienen que solucionar en la minería en el Perú es que el Perú está absolutamente ya concesionado. Y muchas concesiones, como tú lo has señalado también temprano, ni siquiera se exploran, menos se explotan. Eso es un tema que hay que solucionar. Y por supuesto al gran minero hay que ayudarlo, porque genera muchas... Pero por supuesto que sí, nadie está en contra de la minería, al revés. Eso es uno de nuestros grandes potenciales, pero hay que resolver este tema de la... Ahora... Sin embargo, hay que ayudar al gran minero, pero hay que entender
que nuestro país no solamente son de 4 o 5 familias, sino que hay 600.000 familias, que muchas de ellas quieren una oportunidad de prosperidad y desarrollo de manera formal. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana, estoy seguro, y tendrás acá. Van a decir, se prorroga el reinfo. Vamos a tomar las decisiones que se deben tomar, con coherencia y, por supuesto, mirando el desarrollo social y el económico. Vamos al tercer tema, que es la crisis de inseguridad que ha motivado una paralización que, si bien es cierto, es parcial. Por ejemplo, los mineros en proceso de formalización, que están muy molestos porque no se define el tema de la prórroga del reinfo y la modificación de los procedimientos, en un gesto que habla bien de ellos, decidieron no parar esta semana. Van a protestar la próxima, que pase la PECA, ahí van a salir a protestar. No, hay más bien hay que sentarnos con ellos más bien para conversar. Ya, ahora, pero hay que resolver la crisis de inseguridad. Es decir, y claramente quienes tienen la conducción no están funcionando. Julio, no están funcionando. O sea, ¿por qué es tan complicado? Tienes una realidad, tienes gente responsable de cambiarla. No pueden, como dicen los gringos, next, que vengan otros. ¿Por qué es tan complicado? Ahora, Nicolás, y yo un mensaje acá a tus radioyentes, a tus televidentes. Nicolás nos está poniendo, este es el tercer tema. En este gobierno, que todavía no cumple 2 años, estamos resolviendo estos temas que la seguridad ciudadana, Nicolás. ¿Cuántos años atrás esto ha ido evolucionando y formándose una bola de nieve que hoy día tenemos que tomar decisiones? Eso está fuera de discusión. ¿No? Pero esto es una acumulación de años de ineficiencia, entonces, de manipulación, de abandono de la policía, de desprofesionalización, de corrupción. Eso tiene una larga data desde que se hizo esta unificación sin sentido. Pero hay posiciones. Yo lo que digo es que se están tomando medidas, primero, como lo hacemos nosotros en el tema de la lucha frontal contra la pobreza, la desnutrición. Primero tú tienes que contener, porque no puedes seguir avanzando. Y en paralelo empiezas a tomar medidas estructurales. Y lo que se está haciendo es una lucha frontal contra esa delincuencia, que no es una delincuencia local, esta es una delincuencia internacional. Hay que entender en su real dimensión. Lo que está sucediendo en el Perú, claro, va a la par con un megapuerto de Chancay, va a la par con una economía que está creciendo nuevamente, que tiene que seguir creciendo. Cuando hay mayor oportunidad, vienen estas economías ilegales. Pero ¿sabes lo que preocupa, Julio? Que yo creo que es más o menos obvio, esa especie de obsesión con Harvey Colchado, como si ese fuera el problema central. Harvey Colchado es como si estuviera, el símil de la situación, Harvey Colchado es como si estuviera preso e incomunicado, porque lo han sacado de su puesto, así como han logrado que salga Zoraida... no Zoraida Ábalos, perdón, Marita Barreto, y se quieren sacar también a Richard Concepción Carguancho, un ex, en realidad es aprista, el abogado que ha presentado la denuncia ante el Comité de Ética del Colegio de Abogados. Por si no lo saben, quieren sacar a Richard Concepción Carguancho también, porque dicen que adelantó opinión en una clase universitaria, pero en fin. Pero, escúchame, Julio, sacan a Harvey Colchado, y no solamente les va a meter una demanda que creo que ya la puso, que les va a ganar y lo van a tener que reponer, sino que en segundo lugar van a crear un protagonista político. Porque Harvey Colchado, fuera de la policía, tiene derecho a hablar, es dueño de su voz, de su boca. Puede decir lo que le dé la gana y nadie le puede decir que no. Y ahí va a ser, yo no sé qué peor para la presidenta. Harvey Colchado dentro de la policía, Harvey Colchado fuera, pero ese no debería ser el eje de la discusión sobre las decisiones en el Ministerio del Interior. Y estimado Nicolás, ¿quién en el Perú está limitado a hablar? Por favor. O sea, claro, institucionalmente él ahorita no puede dar declaraciones porque así es, estar en una institución de ese tipo. Pero si el señor deja de ser de la institución, puede hablar y por supuesto argumentar. Y si requiere probar su argumentación, pues la tendrá que hacer. Pero tú sí dices algo sensato. ¿Centrar el problema en una persona? Pero es que está centrado. ¿O en 2 o 3? Julio, pero está. No, la seguridad ciudadana... están más preocupados en eso que en... No, pero en absoluto, en absoluto. Julio, yo creo que... vamos a tener... Yo lo que... Es decir, nosotros somos críticos del gobierno, pero somos críticos porque recogemos el sentimiento de la gente. Y no solo los sentimientos y la molestia de la gente, sino hacemos un esfuerzo por escuchar a gente que tiene respuestas, que tiene propuestas, que tiene alternativas, y tenemos que tener una relación distinta donde ustedes estén dispuestos a escuchar las críticas y a escuchar las propuestas que hace la gente, y una relación distinta con los medios, que es lo que yo te propongo. O sea, ¿por qué esta conversación que estamos teniendo no la podemos tener con frecuencia? Contigo, con otros ministros, con la propia presidenta, que tendría que estar dispuesta a escuchar.
No escuchar solo a lo que les dicen, presidenta, así mismo Quero, todo está muy bien, buena presidenta. Entonces se ríe cuando le digo... No, hay que escuchar. Y nosotros tenemos una clara vocación de escucha, Nicolás, te lo digo. Yo particularmente, no hay alcalde, no hay organización social con la que yo no me reúna, escuche y a partir de ese lleve algunas posiciones. Una pregunta inevitable, la carne de caballo en el tema de Jaliwarma. Fatal. ¿Cómo pasó eso? Porque no es que la carne de caballo no sea apta para consumo humano. El problema es que si tú la presentas, estás ofreciendo otra cosa, estás engañando. Si tú presentas una cosa que no es sancionable. Y para eso está Indecopi. Para empezar, justamente ahí, un pedido de Indecopi que revise sus procedimientos. Porque el año pasado nosotros, Caliwarma, el MIDIS, denunció los productos de esta Frioinca. Indecopi nos ha respondido recién en enero de este año, antes de este problema, de que los productos... Que ya había problemas con la calidad de los productos que estaban ofreciendo. Porque había denuncias. Pero lo sacas de Caliwarma, pues, Pero es todo un proceso. Por eso es que yo necesito evidencia, porque si yo lo saco porque yo creo, por eso necesito las autoridades competentes, DIGESA, Indecopi, y esto lo estamos corrigiendo. Ahora, con esta evidencia, esa empresa no va más. La tranquilidad a todos los usuarios de Caliwarma, que estas empresas... Y una exhortación. Nicolás, aprovechando exitosa. Nosotros estamos reformando Caliwarma. Después de una década el programa es bueno, pero tiene que mejorar, como toda política pública. Pero por favor, a los funcionarios o las empresas que creen que puede haber impunidad en esto, nosotros no vamos a descansar hasta condenar y que se sancione a todos estos responsables. Tenemos, Julio, que terminar por hoy. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros. No, gracias. Y discutamos con intensidad, pero con respeto, ¿no? Eso es absolutamente posible. Es que es importante. Este es el Perú. Estos son los temas principales del Perú. Chancay, seguridad ciudadana, la minería. Son cosas... Mira, quien tiene la oportunidad de ser ministro, después de 30 años de ejercicio público como yo, son las cosas que realmente merecen toda nuestra atención y todo el esfuerzo. Mira, yo creo que si el gobierno y el Congreso son capaces de hacerse no una, dos. Zona económica especial de Chancay, desde Huacho hasta Ancón, ¿no es cierto? 0 de impuesto a la renta, eso es un paso con autoridad. No te olvides del y 2, ampliar el plazo del reinfo, pero de la mano con una reforma de cómo se han hecho las cosas hasta ahora y que la formalización realmente ocurra, que pasa por sentar a la Sociedad Nacional de Minería, al Ministerio de Energía y a los representantes legítimos de los mineros en proceso de formalización. Te aseguro acá, y en 90 días resuelve ese problema. Te aseguro, y acá estaremos discutiendo, porque esto... Ojalá. Muchas gracias a Julio de Martini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Y regresamos al tema AP, que estamos conectados.